Ensalada fresca de pepino y mango sin azúcar, lista en minutos y llena de sabor. Si usted cree que una ensalada no puede ser protagonista, preste atención porque esta le va a cambiar la idea desde el primer minuto. Yo inicio esta exquisita ensalada tomando un mango bien maduro. Primero lo lavo muy bien, retiro toda la cáscara y luego lo corto en rodajas. De ahí paso a cortarlo en bastones medianos, no muy delgados, para que se sientan bien en cada bocado. Y aquí quiero preguntarle algo desde ya. ¿A usted el mango le gusta bien maduro y dulce o un poquito más firme para las ensaladas? Déjeme eso en los comentarios. Paso ahora a un pepino grande. Lo lavo muy bien, lo corto a la mitad y tomo solo medio, que es lo que necesito para esta preparación. Procedo a retirar toda la cáscara, esto ayuda a que la ensalada quede más suave y elegante. Luego lo corto en láminas delgadas y después en tiras que no sean ni muy gruesas ni muy delgadas. El pepino me encanta porque aporta frescura, hidratación y hace que la ensalada sea más liviana. Y dígame una cosa, ¿cierto usted prefiere el pepino con cáscara o sin cáscara cuando prepara ensaladas? Bueno, pues yo sé que usted está disfrutando, así que siga la corriente y suscríbase. Ese clic que hace ahí abajito es el que nos ayuda a seguir creciendo y cocinando juntos. No lo deje para después, hágalo ya. Continúo con media cebolla de huevo roja. La limpio muy bien, retiro cada una de sus capas y luego la corto en julianas bien delgadas, lo que muchos conocen como corte pluma. Y aquí aprovecho para preguntarle, ¿usted es de cebolla roja o cebolla blanca para las ensaladas? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Sigo ahora con un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este lo desinfecto muy bien de manera natural y luego lo corto bien finito. Cuénteme en los comentarios, ¿a usted le gusta el cilantro o lo cambiaría por otra hierba? No se vaya porque aquí es donde todo se empieza a ver increíble. Llega la hora de combinar todo. En un recipiente amplio agrego primero el mango, luego el pepino, continúo con la cebolla roja y termino con el cilantro fresco. Mezclar estos colores ya de entrada abre el apetito, ¿cierto? Asimismo agrego 50 gramos de maní. Este ingrediente me encanta porque aporta crocancia, proteína vegetal y un sabor que contrasta delicioso con el mango. Ahí mismo, directamente sobre los ingredientes, agrego el aderezo. Empiezo con el jugo de un limón fresco. Luego incorporo 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Finalizo con una pizca de sal, solo lo necesario para equilibrar. Con una cuchara mezclo suavemente, con calma, asegurándome de que el aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes sin maltratar la textura. Aquí no hay afán, mezclar bien hace toda la diferencia. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo a la planchita, pescado, carnes asadas o incluso como entrada en una comida especial. Si llegó hasta aquí, gracias por acompañarme. Ahora quiero leerlo. ¿Le gustó esta ensalada? ¿Le agregaría otro ingrediente? ¿La haría tal cual o le daría su propio toque? Déjeme su comentario, que eso ayuda muchísimo al canal y además me encanta interactuar con ustedes. No olvide dejar su me gusta, compartir este video con alguien que disfrute las ensaladas frescas y suscribirse a Qué Rico Recetas para seguir cocinando juntos. Nos vemos en el próximo video. La haría usted en casa, ¿cierto?